Bien, Rocío Trujillo Solís es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sustentó la tesis de licenciatura titulada La aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las leyes por parte de la jurisdicción indígena como mecanismo de defensa de sus derechos colectivos. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ex responsable del área de litigio estratégico en Derecho de los Pueblos Indígenas del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad. Asimismo, es ex asesora de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Asesora de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y del Programa de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial. Habiendo hecho esta presentación, invito a nuestra ponente a dar inicio con su ponencia. Buenos días con todos y todas. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización por la invitación y bueno, estoy muy contenta de que podamos participar un poco abordando el tema de los derechos de los pueblos indígenas y cuál es ese marco constitucional e internacional que amparan esos derechos. Yo quería primero, si es que me permiten, para que esta no sea solo una clase donde yo pueda intervenir, quisiera saber también con quiénes estoy compartiendo esta sala y si se pueden presentar bien rápido, indicándome también qué están estudiando, ¿no? De qué pueblo originario son, quizás. ¿Podemos hacer eso, Wilson? Quizás tú lo vas llamando. Sí, Beatriz, por favor. Buenos días, yo soy Beatriz Aro Quispe. Disculpen que no prenda mi cámara ahorita. Eh, yo soy de Cusco, de la provincia de Canas, soy quechua hablante y soy estudiante de la carrera de actuación de décimo ciclo en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Cheirata ñañay. También tenemos en Gracias, sala Beatriz. a Anthony Tueros. Solo estaba aplaudiendo. Adelante, Anthony, preséntate. Que me presenté. Ya, yo pensaba de que, no sé, habían creído que había levantado la mano. Bueno. Eh, bueno, yo soy de Lima, estudio en la UPC, estoy en el segundo ciclo, estudio traducción e interpretación. Y bueno, em, me identifico como quechua chanca, ¿no? Por mi papá. Y sí, estoy feliz de poder aprender más en este curso. Creo. Gracias. Muchas gracias, Gracias, Anthony. Santa. Bien, ahora invito a Antonio Palacios a presentarse. Adelante, Antonio. Hola, muy buenos días con todos. Bueno, soy de profesión administrador de empresas, también traductor e intérprete certificado por Mincul. Actualmente soy docente en una institución educativa de nivel primario. Enseño el quechua Xauxa. Soy de la provincia de Jauja, el departamento de Junín, el centro del Perú, quechua central. Además de ello, también dicto clases en el Instituto de Pedro Monge, Instituto Pedagógico. Y bueno, y muy comprometido pues con el tema de la revitalización de la lengua. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bien, Antonio, perdón. también tenemos en sala a Bernardo.
Bernardo Chango Jerez. Bernardo, Sí, sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? sí, Buenos días. Estoy saludando desde Ecuador. Soy quichua hablante, soy de la comunidad o del pueblo Salasaca, de la nacionalidad quichua. Estamos ubicados casi en el centro del país y hablamos un dialecto de Salasaca que es un poco más variado de los otros que existen en el Ecuador, que son 14. Y yo nací con mi lengua materna, aprendí el español en el colegio, casi en el colegio, en la escuela muy poco, y trabajo por la revitalización de la lengua quichua. Hoy soy presidente o director de la Academia de Lengua Quichua del Ecuador. Estamos trabajando por eso. Eso es mi trabajo. ¿Sí lograron escuchar? Sí, perfectamente, Bernardo. Bien, Bienvenido y muchas gracias. gracias por la... A ver, ¿quién continúa, por favor? bien. Lili Farfán. Hola, bueno, muy buenos días con todos. Soy Lili Farfán, contadora de profesión. Estudié en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Eh, Ahora estoy como traductora e intérprete de nuestras lenguas originarias, eh, postulando, ¿no? Del Estado, del Ministerio de Cultura, y actualmente trabajando, haciendo doblajes para videos y haciendo traducciones. Gracias. Gracias, Lili. Adelante, ¿quién continúa? A ver. También tenemos con nosotros a Miriam. Miriam, buenos días. Buenos días. Hola Miriam, te escuchamos. Bueno, yo no le escucho poco. Bueno, ¿me escucha? ¿Me voy a presentar? Sí, Bueno, mi nombre es Miriam Janet Yesuke Llanes, y soy estudiante universitaria en la cual estoy cursando el sexto ciclo. La carrera que estoy estudiando es educación secundaria y soy de Huancavelica. Gracias. ¿cuál es tu especialidad, Miriam? La especialidad es lengua y literatura y bilingüe. Perfecto. Muchas gracias, Ujú. Miriam. También tenemos con Gracias. nosotros, gracias a ti, a Sonia Díaz Valenzuela. Buenos días, Sonia. Ya todos presentes, me presento, soy Sonia Díaz Valenzuela de la provincia de Huancavelica, del departamento de Huancavelica de la provincia Angaray del distrito Lircay. Estoy cursando el tercer ciclo de la educación en la educación universitaria de la Universidad de Desarrollo Andino, estudiando la carrera de educación inicial.
La lengua materna es lengua ancash. Chantas. Bien. Y también nos acompaña Bani Junio Chillo. Buenos días, Bani. Allinpuichincha illapaykichikpaq noqan Bani. Bueno, yo soy de la comunidad de Chosecani, ubicado en la provincia de Acumayo, que es de la ciudad de Cusco, Perú. Bueno, yo soy actualmente bachiller en historia, estudié en la Universidad San Antonio Abad del Cusco y bueno, actualmente mm, me dedico a una investigación en un proyecto cultural y muy aparte de eso también me dedico como quechua hablante nativa, me dedico también a hacer doblajes. Muchas gracias, eso sería todo. Muchas gracias. Creo que ya están todos y todas, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a, creo que, déjenme ver un ratito. Mm, A ver. Wilson, faltas tú presentarte. Bien. Mi nombre es Wilson Fermín. Eh, Dentro de Camas de Chichiscuna me desempeño como coordinador de proyectos y en mi caso yo soy estudiante, en este caso sexto ciclo de la carrera de educación secundaria en la especialidad de lengua inglesa en la Universidad Católica Sede Sapiencia. Muchas gracias. Un gusto. Perfecto, muchísimas gracias y de verdad me siento muy contenta porque tenemos una variedad de participantes. Yo también de manera rápida quiero contarles que mis papás también son disculpen, creo que me salí un ratito, pero bueno, lo que les decía era que también mis papás son quechohablantes, migraron muy temprano, muy jóvenes a la ciudad de Lima. Yo estudié pues acá en la Universidad Católica, sin embargo siempre he viajado al pueblo de mis papás en Ancash y me identifico también como parte de un pueblo originario hermoso, ancashino. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio y lo que yo voy a abordar es cuál es este marco jurídico constitucional e internacional que amparan los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Para esto vamos a ver de manera rápida cuáles son los problemas que enfrentan los pueblos indígenas, quiénes son los pueblos indígenas, cuáles son estos derechos ya reconocidos en la Constitución Política del Perú, como también en los principales instrumentos internacionales del cual el Estado peruano es parte o los ha ratificado y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios y también para los particulares, ¿no? Luego vamos a ver de manera bien rápida a qué han recurrido los pueblos indígenas para que se respete esos derechos reconocidos en este marco jurídico nacional e internacional, ¿no? Y algunos casos emblemáticos. Bueno, eh, vamos a pasar de manera rápida. ¿Qué problemas se enfrentan a la fecha los pueblos indígenas? Lamentablemente, el Estado peruano viene otorgando concesiones mineras, lotes petroleros, construyendo carreteras, ¿no? Dentro de los territorios de los pueblos indígenas, sin respetar derechos fundamentales, como es, por ejemplo, el derecho a la consulta, pero también el derecho al consentimiento previo, libre, informado, ¿no? Esto viene produciendo la violación de los derechos colectivos
por ejemplo, ¿no? La contaminación de sus territorios, pero no solamente la contaminación de sus territorios, sino también ya la afectación a la salud y por ende la vida y la integridad de dichos pueblos. Pero también viene produciendo, vamos a decir, ¿no? Ahí a la fecha, la persecución de defensores de los derechos de los pueblos indígenas, viene viendo también el asesinato, ¿no? De muchos de estos defensores. Lamentablemente vemos que el Estado frente a esto no está tomando pues medidas efectivas, ¿no? También viene habiendo una vulneración. Lamentablemente ustedes quizás los que estudian educación deben quizás estar más al tanto. Hay una regresividad respecto de, por ejemplo, el Ministerio de Educación que viene promoviendo, por ejemplo, también profesores monolingües en comunidades, ¿no? Donde son pueblos que pues tienen un idioma y tienen todo el derecho a que sus profesores pues hablen el idioma originario. Entonces tenemos una serie de, lamentablemente, de problemas, ¿no? Y esto obviamente acarrea un incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales, ¿no? En ese sentido, ¿qué está produciendo esto? Bueno, conflictos, pero además de esos conflictos, impactos culturales, sociales, ambientales, en el caso de pueblos espirituales, de afectación de esos, de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Peligro también para su seguridad alimentaria, en la vida y las futuras generaciones, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos referimos, y esto es muy importante, ¿no? Saber, cuando yo me refiero a pueblos indígenas, pueblos originarios, ¿no? ¿Qué es lo que, de alguna forma, a quiénes nos estamos refiriendo? Bueno, a nivel internacional, el término que se utiliza es pueblos indígenas u originarios, ¿no? Pero a nivel nacional, el Estado peruano a través de, vamos a decir, ¿no? De los distintos momentos constitucionales, ha reconocido a comunidades nativas, comunidades campesinas, rondas campesinas, a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, es decir, a nivel interno, ¿no? Se ha reconocido a, vamos a decir, a estas categorías, pero que también son pueblos indígenas, ¿sí? Lamentablemente, nuevamente, el Estado, ¿no? Hay veces quiere desconocer, por ejemplo, a las comunidades campesinas, ¿no? El derecho que les corresponde también como pueblos originarios, como pueblos indígenas, que es reconocido en un instrumento internacional muy importante, como es el Convenio 169 de la OIT, ¿no? Entonces, en esta parte lo que tiene que quedar claro es a qué sujetos se les aplica el Convenio 169 de la OIT. Y a nivel interno se les aplica a las comunidades nativas, a las comunidades campesinas, a las rondas campesinas también, y a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Pero también puede hacer que a nivel interno, ¿no? A nivel nacional, haya una comunidad o un pueblo que va a cumplir ciertos requisitos y que no necesariamente se ha reconocido como comunidad campesina, comunidad nativa, pero cuando uno aplica unos criterios que lo establece el convenio 169, cumplen esos criterios y por lo tanto el Estado tendría la obligación de reconocer esos derechos a la consulta, al consentimiento y a los derechos que se establece también en la Constitución como en los tratados internacionales, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. ¿Sí? Un minuto. Ahí, ya. Entonces, nosotros decimos, ¿quiénes son los titulares de estos derechos colectivos? ¿El individuo o el sujeto? Bueno, o el sujeto colectivo, ¿no? Es el pueblo, es la comunidad nativa, es la comunidad campesina como sujeto colectivo, ¿no? No el individuo. El individuo tiene otros derechos también, ¿sí? Pero
¿quiénes son los, vamos a decir, titulares o a quién recae la titularidad de estos derechos colectivos? Pues en efecto, a la comunidad en su integridad, a la comunidad nativa, a la comunidad campesina, a la ronda, ¿no? Es el colectivo el que es el titular de estos derechos colectivos. ¿Y qué son estos derechos de los pueblos indígenas? Bueno, son derechos colectivos que protegen la existencia y promueven el desarrollo desde su libre determinación tras varios ciclos de exclusión social, discriminación y de genocidio por parte de terceros y del propio Estado, ¿no? A la fecha, el Ministerio de Cultura, ¿no?, señala que existen 55 pueblos indígenas originarios, 4 en los Andes y 51 en la Amazonía, ¿no? Sin embargo, organizaciones como por ejemplo en el caso de AIDESEP, que es la organización donde vengo trabajando, es una organización nacional, específicamente amazónica, ¿no? De pueblos, de comunidades nativas, y es una organización nacional, señala de que no es 51, sino son más de 64 pueblos en la Amazonía. Y bueno, según el Ministerio de Cultura, señala que en los Andes se encuentran pues, los pueblos uros, ¿no? Aymaras, quechua, y otros pueblos. Sin embargo, lamentablemente hay veces el Ministerio de Cultura no es que recoja, ¿no?, todos los pueblos originarios que a la fecha existen, ¿no? Y además también el Ministerio de Cultura señala la existencia de alrededor de 20 pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y de contacto inicial. Y es importante tener en cuenta a esos pueblos, que son pueblos que han decidido no tener contacto con la sociedad civil occidental, ¿no? Que todavía son pueblos nómades que viven, pues, ¿no?, en la Amazonía, en este caso, en lo más profundo de los bosques, y que también o se les debe reconocer, pues, el derecho el derecho a su libre determinación, a no tener contacto, ¿no?, con la sociedad occidental. Quizás para ver un poco lo que yo les decía, ¿no? Cómo el Estado, a través de las distintas constituciones, ha reconocido a los pueblos indígenas con distintos nombres, ¿no? Así tenemos que la Constitución de 1920 reconoció a comunidades indígenas, ¿no? La de 33 reconoció a comunidades indígenas, ¿no?, en general, sin hacer la distinción. Posteriormente, en 1974, ¿no?, sale el decreto ley de comunidades nativas. Luego hubo un cambio, ¿no?, el decreto ley 22.175 de comunidades nativas. En 1978, el Estado peruano, ¿no?, se compromete a nivel internacional y ratificó la Convención Americana, ¿no?, de Derechos Humanos. En 1979 vemos, ¿no?, que la Constitución ya hace la diferencia entre comunidades campesinas y comunidades nativas. Y en 1981, el Estado peruano, en base también a su soberanía, se sujeta a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, ¿no?, de derechos humanos, ¿no? Es decir, el Estado peruano, desde esa fecha, se obliga a que la jurisprudencia de esta instancia internacional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, las sentencias que emita también son obligatorias, ¿no?, para el Estado peruano. Y en 1993, pues la Constitución reconoce a las comunidades campesinas, comunidades nativas, también rondas campesinas y pueblos originarios, ¿no? Luego vamos a ver que en el caso de las rondas, si bien la Constitución en el artículo 149 refiere de que las rondas apoyan a las comunidades campesinas y nativas, luego hubo un acuerdo plenario, es decir,
un acuerdo plenario de la Corte Superior, ¿no? Que establece que a las rondas campesinas también se les aplican los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y finalmente, y algo que se tiene que tener presente es que el 2 de febrero de 1995 entra en vigor el convenio 169 de la OIT, ¿no? Este convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional, ¿no? De obligatorio cumplimiento para el Estado peruano. Es un tratado, vamos a decir, ¿no? Es uno de los tratados que de alguna forma reconocen, ¿no? Derechos como el territorio, participación política, consulta, consentimiento y una serie de tratados importantes que se aplican, ¿no? Tanto para las comunidades campesinas como para las comunidades nativas. Es así que, dejen, a ver, un minutito, por favor. Acá tengo no sé si, me parece que no puedo pasar la presentación. Voy a salir y volver a entrar. A ver, ya, perfecto. ¿Me avisan si pueden ver? ¿Sí? Se Nuevamente. visualiza la categoría de pueblos indígenas de 1920 a 1995. Ya, a ver, espérenme un minutito porque creo que... Voy a volver a compartir. No sé por qué no puedo compartir. No puedo pasar. Ahí pueden ver la Constitución del 93. Sí, Excelente. Entonces, tenemos que el marco jurídico, ¿no? ¿Dónde se reconocen estos derechos? Pues primero tenemos a la Constitución Política de 1993, ¿no? El cual reconoce tanto derechos fundamentales, individuales, ¿no? Como también derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos, como hemos referido, al convenio 169 de la OIT, que es es un tratado internacional. Yo lo he querido poner así como instrumentos internacionales, ¿no? Bueno, porque un tratado internacional es un acuerdo entre estados, ¿no? Y en este caso el Estado peruano se obliga a cumplir lo establecido en este convenio, ¿no? Y ante el incumplimiento, como cualquier otro tratado, convenio o acuerdo, ¿no? Uno puede ser sancionado. En este caso, es el Estado peruano el que se ha obligado y por lo tanto, ante su incumplimiento, puede ser denunciado, demandado a nivel internacional, ¿no? A través de los distintos mecanismos que hay para que se respete primero, ¿no? Pero también para que se sancione si es que hay una violación a dicho tratado. ¿Desde cuándo está vigente? Bueno, está vigente, como les decía, desde el 2 de febrero de 1995. También tenemos otras normas internacionales, ¿no? Como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también reconocen los derechos de los pueblos indígenas. Y el Estado peruano debe actuar acorde a esta declaración desde el 13 de febrero de 2007, ¿no? Asimismo, esta es la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas es una instancia internacional que engloba a, vamos a decir, la mayoría de estados a nivel mundial. Y en el caso, también tenemos la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobado el 15 de junio del 2016, ¿sí? Entonces,
Algo también, o sea, hemos visto, no solamente son estos, ¿no? Hay más instrumentos, hay mucho más instrumentos, hay jurisprudencia, es decir, lo que resuelven los casos para un caso concreto, también genera, o sea, la forma como se interpreta, las decisiones que ahí se interpretan, ¿no? También es a través de estas sentencias o decisiones, ¿no? De los jueces, se empiezan a crear también estándares, ¿no? O reglas mínimas que los estados tienen que cumplir. Pero para ustedes, de alguna forma, ¿no? Que no son propiamente abogados, pero eso no quiere decir que no sepan de derechos, ¿no? Algo que uno tiene que tener muy en cuenta es un poco el tema de las jerarquías de las normas, ¿no? A la fecha vemos, lamentablemente, a un Congreso que emite leyes, que va en contra de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Que para cualquier norma, vamos a decir, o reglamento, estas no pueden ir en contra de la Constitución o de estos instrumentos internacionales. Por eso que se habla un poco de la jerarquía de las normas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, leyes que no respetan el derecho a la consulta, que no respetan, ¿no? Propiamente el derecho a la participación de los pueblos indígenas. Entonces, es importante tener en cuenta que existe una jerarquía de las normas, donde en efecto tenemos pues, a la Constitución, tenemos al Convenio 169 y la Declaración, ¿no? Entonces, cualquier ley o reglamento tienen que estar sujetas a lo establecido en este marco jurídico constitucional e internacional, ¿no? Y frente, por ejemplo, ¿no? A una violación, supongamos, una ley que va en contra de la Constitución, ¿no? En ese caso tenemos también mecanismos o canales, como por ejemplo el proceso de inconstitucionalidad, ¿no? Que se presenta ante una instancia que se llama el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, es decir, hay mecanismos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Al Estado que ha otorgado concesiones forestales, mineras, ¿no? En contra, ¿no? Del derecho a la consulta, también tenemos mecanismos legales, ¿no? Para justamente recurrir y que pueda respetarse este marco jurídico, ¿no? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta cuál es esta jerarquía de las normas, ¿no? Pero también se habla, ¿no? Ahora, a la fecha, en el derecho, que tanto el derecho internacional de los pueblos como el derecho nacional no tienen que coordinar y son complementarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si vemos que hay una norma mucho más favorable a ese marco jurídico internacional, entonces los jueces tienen que amparar la norma que sea más favorable, ¿no? Esto también, vamos a decir, son principios, ¿no? Que en este caso los jueces tienen que aplicar, pero no solo los jueces, sino también cualquier funcionario del Estado, ¿no? Entonces, yo quisiera para pasar al tema de derechos, o sea, primero es importante que ustedes tengan en cuenta, o sea, cuál es este marco jurídico, cuáles son estos instrumentos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas originarios, ¿no? Em, y que estos derechos pues se les aplica a las comunidades campesinas, nativas, rondas, pero puede ser que un pueblo no se haya reconocido como una comunidad campesina, nativa, pero cumple determinados criterios que ahora vamos a pasar a verlos, ¿no? Entonces se les aplicaría este marco jurídico, ¿no? La Constitución, el Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas que reconocen derechos, ¿no? Yo quisiera saber si hasta ahí hay alguna consulta para continuar. No sé si me escucharon.
Sí, Perdón, Wilson. sí, se escuchó lo que ¿Sí? mencionó. Bien, Miriam Wilkawari tiene una pregunta. Adelante, Miriam. Sí, buenos días, doctora Rocío. Em, Tengo una consulta. He podido encontrar un caso en donde un distrito en el departamento de Ayacucho, se llama Huancaraya, tiene conflictos con una comunidad campesina que forma parte de su jurisdicción. Eh, y lo que está optando este distrito de Huancaraya es, como tiene conflictos por linderos, está optando por convertirse en una comunidad campesina. Ellos quieren lograr su inscripción. Entonces, ellos, aparte de, digamos, el gobierno local que rige el distrito, ellos también tienen, a su vez, sus propias autoridades. O sea, ambas, digamos, sus autoridades comunales se mantienen hasta la fecha. Este distrito de Huancaraya nunca ha sido reconocido como comunidad campesina. Siempre, antes era una localidad, pero, digamos, desde su nacimiento fue distrito. Entonces, em, eh, un poco entrando en la discusión de este distrito, ¿no? En sus asambleas que han tomado, por ahí se planteó la posibilidad de lo que usted mencionó hace un rato, ¿no? ¿Es necesario, la pregunta surge, ¿es necesario volverse comunidad campesina para que se le reconozcan los derechos de pueblos indígenas para que ellos reclamen? Y también teniendo presente este contexto que es como un interno, ¿no? Con una de sus comunidades. Y recuerdo también haber visto que ellos tienen acuerdos desde hace muchos años. Este conflicto entre ambas localidades, llamemos así, viene desde el año 1800, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo hacer frente a este problema? ¿Dejar que lo resuelvan internamente? Em, ¿cómo podría abordar usted ese tema? Muchas gracias. Ujú. Ya. Bueno, interesante tu pregunta, Miriam. Bueno, primero, en efecto, como decía, o sea, muchas comunidades o muchos pueblos no propiamente se han reconocido como comunidades campesinas o nativas, ¿no? Sin embargo, eh, el derecho internacional establece ciertos criterios. ¿Por qué? Porque cuando hubo toda esta discusión de si definimos quién es un pueblo originario, eh, lamentablemente dijeron, podemos generar de que determinados sujetos colectivos que no cumplen esta definición queden afuera. Entonces, hubo muchas discusiones, o sea, el reconocimiento de estos derechos a nivel internacional y también así a nivel interno, o sea, genera mucho debate antes de que sean reconocidos, ¿no? Entonces, por eso es que el derecho internacional lo que establece son criterios. Cuando uno revisa el convenio 169 de la OIT, ¿no? Cuando uno revisa el convenio 169 de la OIT, uno puede verificar que lo que te establece son criterios de reconocimiento, o sea, criterios para identificar a pueblos indígenas. Entonces, si un sujeto colectivo, tú acá me estás hablando, ¿no? De este distrito que, o sea, que es muy probable que cumpla estos criterios, pero que no se reconoció en su momento como una comunidad campesina no nativa, pero cumple los criterios establecidos por el derecho internacional, válidamente tiene todo el derecho a que se les aplique y se respete sus derechos. O sea, el Estado no podría negar, no podría decir, a ver, un momentito, o sea, a ver, ¿tú qué eres? ¿Dónde eres? O sea, no eres comunidad campesina, enséñame tu título. No, lo que tendría que hacer el Estado es verificar si se cumplen estos criterios para reconocer y respetar el derecho que tienen ellos como pueblos indígenas, ¿no? Ahora,
El conflicto interno, en efecto, o sea, esto no, lamentablemente son muchos pueblos que tienen conflictos internos sobre linderamiento. Es un conflicto que, bueno, en principio ellos van a tener que resolverlo de manera interna. Y si es que no se puede, ¿no es cierto?, tendrían que recurrir quizás ya a otras acciones, ¿no? A otras acciones internacionales, ¿no? Permítame solo un minutito, creo que tengo otra vez el problema para pasar la presentación. A ver, no sé por qué no me quiere pasar la presentación, a ver. Veamos un minuto. Ah, ¿me avisan si ahí se puede ver, por favor? Criterios. Ya, perfecto. Entonces, Miriam, eh, el derecho internacional, es decir, el convenio 169 de la OIT, yo los invito a que puedan revisar este convenio. El primer artículo del convenio dice, ¿no? Cuando hablamos, o sea, cuando estamos frente a un pueblo indígena originario, ¿no? Para esto establece, vamos a decir, tres criterios. El primero señala descendientes de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, ¿no? Es decir, el hecho de que sean descendientes. Tú me hablas del caso y me has comentado que este conflicto es desde el año incluso 1800 y tantos, ¿verdad? Entonces, seguro si uno verifica, ¿no? O sea, son pueblos que han estado antes de o sea, hace muchos años, antes de la conquista o de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras. Primero es eso, ser descendientes, y seguro que ellos se consideran descendientes, pues, en este caso, ¿qué pueblos originarios ahí había? ¿No? ¿Son quechuas, son chancas? ¿Qué pueblos son? Sí, bueno, ¿No? este distrito, bueno, tuvo un alcance ahí de la expansión chanca, pero luego también llegaron los incas, así que hay una mixtura de pueblos en realidad, porque es muy difícil pues no identificar, sabemos que hubieron muchas conquistas, muchos traslados, ¿no? Dentro de los pueblos indígenas, pero sí. Perfecto, pero entonces, o sea, pertenecen a pueblos originarios, ¿no? O sea, y Claro, no es sí. que necesariamente sea de un pueblo, ¿no? O sea, ha habido una variedad, ha habido, o sea, invasiones, problemas, conflictos, ¿no? Qué sé yo. Y entonces, en efecto, o sea, son pueblos originarios, ¿no? Conservan, ¿cuál es el sí? O sea, entonces el primer criterio es ser descendiente de poblaciones que habitaban en el país, en una región geográfica, ¿no? A la que pertenece el país. La segunda es que conserven, y ahí hay que tener, miren, bastante cuidado, dice, ¿no? Conserven, cualquiera sea su situación jurídica, todas o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Presten atención, dice nuevamente, conserven cualquier sea su situación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser aquellas que ya se hayan reconocido como comunidad campesina, nativa, ¿no? Cualquiera sea su situación jurídica, pero conserven todas o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué instituciones tienen los pueblos indígenas? Les pregunto. A ver, Miriam, ¿tú qué nos has preguntado? ¿Qué instituciones? ¿Se entiende cuando instituciones? Y muy bien tu pregunta porque me va a permitir desarrollar esta parte. Sí, bueno, a ver, ¿Qué una de las instituciones? instituciones sociales que tiene y también políticas puede ser que aún mantienen sus autoridades propias, ¿no? Tienen sus asambleas, hay un presidente comunal, tienen incluso su estatuto,
a pesar de que hay un gobierno local ahí, ¿no? O sea, es muy curioso este caso porque coexisten ambos sistemas, por así decirlo. Una institución cultural podría ser las festividades que realizan, una de ellas es el Hachua, que es la limpieza de las sequias que hacen, y así, ¿no? Excelente, Miriam. Mira, así solamente hemos identificado y muy bien, tú has dicho, ¿no? Sus asambleas, hacen trabajo comunales, ¿no? Tienen sus autoridades. Eso es lo que el convenio 169 de la ley refiere. Conservan todas o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Suponga, te pregunto, ¿ellos también hablan su idioma quechua o qué idioma hablan? Sí, hablan quechua. Quechua, ya. Otra cosa, su cultura. eh, este, no sé, pregunto, ¿no? ¿Todavía visten, conservan sus fiestas, sus ceremonias? No Sí, sé. claro, justo tienen bueno, hace unos años ya se reconoció, bueno, los que conocen Ayacucho, hay un género de música que se llama pumpín, y pues justo hace unos años esta danza, este baile, pumpín se ha declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Entonces, sí, sí, sí lo mantienen hasta la fecha, ¿no? Excelente. Entonces, estamos viendo, o sea, yo porque pregunto, por ejemplo, el tema de su idioma, porque hay muchos pueblos que comparten o que todavía mantienen estas instituciones, pero por ejemplo, lamentablemente por el tema de asimilación y todo el prejuicio que había respecto a los idiomas, ¿no? Es que han perdido el idioma. Pero el convenio no te dice que conserves todos, ¿no? Todas las instituciones, sino parte de ellas. ¿Y eso qué implica? Eso implica que en efecto estos pueblos aún, de alguna forma, se les aplique el convenio 169. Y finalmente, o sea, ya nos ha quedado, espero claro, ¿no? Las instituciones, pero además también, y algo muy importante, es que tengan conciencia de su identidad indígena. Yo te pregunto, Miriam, ¿ellos cómo se reconocen? ¿Como un pueblo originario? Eh, como te pregunto, ¿cómo es que ellos se reconocen? ¿Cómo ellos se identifican? Sí, hay cierta connotación, digamos, no sé, peyorativa sobre lo indígena, es lo que ellos consideran, pero para denominarse como pueblo indígena, pero sí como pueblo originario, ¿no? Entonces, sí, 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 sí tiene conciencia de eso. Excelente. Entonces, en efecto, Miriam, lamentablemente, o sea, los que estudian historia quizás lo tienen mucho más claro, pero ha habido políticas, ¿no? En contra o también a la fecha existe mucha discriminación eh, de si es que se llaman pueblos indígenas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, es que tengan conciencia de su identidad, ya sea como pueblo indígena, como pueblo originario, como descendientes, ¿no? O sea, ellos son los que van a, pero que tengan una identidad de alguna forma, ser descendientes, de tener sus instituciones propias. O sea, estos son los criterios que establece el convenio 169. No establece una definición. Quien cumpla estos criterios se les va a aplicar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, tú me preguntas, bueno, ellos se les reconoce o se les debe reconocer, necesariamente tendrían que estar, vamos a decir, eh, reconocidos como una comunidad campesina, nativa, no necesariamente, para que se les aplique los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Eso ya corresponde también a la autonomía, que es otro derecho fundamental, a la autonomía de los pueblos indígenas de también querer formarse, ya sea como comunidades campesinas, nativas, ¿no? O en este caso,
comunidades campesinas, nativas o también pueblos indígenas, ¿no? No sé si entonces hasta acá, Miriam, ¿quedó claro? Sí, sí, doctora, justamente pensaba encajar este caso en lo que establece el convenio en la parte de cualquiera sea su situación jurídica. Así que sí, sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora, miren, yo sigo teniendo este problema con la presentación. Espérenme un ratito, voy a tratar de ver cómo lo soluciono. Veamos, veamos, veamos. A ver. Mm, mm, mm. A ver, un minutito, por favor. Tengo problemas con la presentación. Mm. Ahí logran ver, disculpe, Sí. pero se ve chiquito, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar. ¿Me vas avisando, por favor? Ya. Entonces, la Constitución en ese sentido, en el artículo 219, reconoce a la identidad étnica y cultural, dice, ¿no? Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar, puede decir, su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, ¿no? Eh, también tenemos, bueno, el artículo 88 de la Constitución, que señala y dice: el Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario, garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, ¿no? Habla de propiedad sobre la tierra en forma privada o comunal. O sea, acá, miren, ¿no? El 88 ya reconoce el derecho de los pueblos eh, de, eh, de que se reconozca una propiedad colectiva, ¿no? O en cualquier otra forma asociativa. Eh, entonces, si bien la Constitución política en el artículo 88, también en el 89 y en el 70 refieren, ¿no? Refieren que estamos hablando de propiedad privada, ¿no? El convenio 169 reconoce en el artículo 13 y 14 el derecho a la tierra, territorio y propiedad, ¿no? Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, al derecho al territorio, ¿no? Quizás hay veces esto es más frecuente, pero eso no quita también que hay muchos pueblos, comunidades campesinas, ¿no? Que tienen sus títulos de propiedad de manera colectiva. Es decir, el título, en efecto, reconoce, ¿no? Que ellos son propietarios de manera colectiva de sus territorios, y el territorio no solamente abarca la superficie, sino también abarca los recursos naturales, todo lo que se encuentre en el hábitat. Y algo que creo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que la Constitución y el convenio tienen que, vamos a decir, leerse de manera conjunta. La Constitución no puede leerse de manera aislada del convenio 169, ¿no? Sino tiene que leerse de manera conjunta. Un minuto, por favor. Tía, es que tenemos que leer la Constitución a la luz, ¿no?, del convenio 169 de la OIT. Y si bien la Constitución habla de la propiedad de la tierra, ¿no es cierto?,
el convenio habla del territorio. Y por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en el caso de los pueblos indígenas, el territorio no solamente es la superficie, sino todo lo que se encuentra dentro del territorio, ¿no? Por eso que en efecto hay muchos conflictos, ya sea también, o sea, en la parte de los Andes, con las comunidades campesinas, las comunidades nativas, ¿no? Cuando se interpone, o cuando, por ejemplo, el Estado otorga concesiones dentro de su territorio y lamentablemente no se respeta uno de los derechos fundamentales, como es la consulta y el consentimiento de los pueblos. Entonces, es importante nosotros tener en cuenta estos derechos, tanto a la consulta, ¿no? Como también al territorio que establece este marco jurídico nacional e internacional. Y que también existe pues un reconocimiento en el Estado, ¿no? En el artículo 70, 89 y 88, cuando habla de propiedad de la tierra, ¿no? A ver, ay, perdonen, disculpen de verdad, porque no sé qué está pasando que no me permite pasar la presentación. A ver, eh, voy a tratar de hacer esto. Un minuto. Vamos a tratar de... Ya, ver acá. Como yo les decía, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Habla de, en el artículo 14, inciso 1, dice, deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, ¿no? Eso dice el convenio. Lo que les decía, el derecho al territorio para los pueblos indígenas comprende la tierra, los recursos naturales y todos los elementos culturales que existen, culturales, espirituales, que existan dentro de su territorio, ¿no? Pero también, y este es otro derecho fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta, es el derecho a la autonomía que reconoce el artículo 89 de la Constitución, ¿no? La Constitución señala en este artículo, dice, las comunidades campesinas y nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la Constitución, o sea, refiere que las comunidades tienen existencia legal y son personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen obligaciones, pero también tienen deberes como sujetos colectivos, ¿no? Y por ende, es importante que cuando vamos a decir, cuando una comunidad campesina, nativa, quiere reconocerse, o sea, ya desde la Constitución se le está reconociendo su existencia. Es como el niño que nace, ¿no? Cuando nace el niño, ¿qué hace o la niña, ¿no? ¿Qué hace la madre? Va a registros públicos y le entregan su partida de nacimiento. Pero el niño, cuando nace, o la niña, ¿no? El bebé, ya de por sí es un sujeto que tiene derechos, ¿no? Tiene derecho a la vida, una serie de derechos. Pero, ¿qué hace la madre o el padre? No va y lo reconoce, le entregan su DNI. Es igual en el caso de las comunidades campesinas y nativas. El hecho de inscribirlas, ¿no es cierto? O reconocerlas, ¿no? Es simplemente otorgarles como su DNI de ellos. Pero en ningún sentido significa que ese reconocimiento es constitutivo de derechos, sino es declarativo. ¿Qué quiere decir esto?
el tema constitutivo, declarativo, quiere decir que de alguna forma, o sea, el sujeto colectivo, la comunidad ya tiene derechos de por sí. ¿Sí? El hecho que el Estado le reconozca, pues ayudará, por ejemplo, para determinados, por ejemplo, ¿no? Para que tenga un RUC, para que pueda de alguna forma tener, por ejemplo, cuentas bancarias como comunidad, para que pueda inscribirse en registros o pueda representar, pero de por sí ya los pueblos, ¿no? Que ya conforman una comunidad campesina o nativa, ¿no? Tienen derechos solo por el hecho de existir, ¿sí? Ahora, habla de autonomías. ¿Qué autonomías? En la organización, en el trabajo comunal y en el uso de libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, ¿no? Acá, bueno, esta presentación con mucho gusto se los puedo compartir, pero además yo quiero, que es muy importante también, en la Constitución, en el artículo 149 de la Constitución, se reconoce al ejercicio de las funciones jurisdiccionales, ¿no? Y el derecho consuetudinario dentro de su ámbito territorial sin afectar los derechos fundamentales. Pero también señala, ¿no? Que, que va a haber una coordinación con los jueces de paz y las demás instancias del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el 149 reconoce también a las comunidades campesinas, nativas, rondas, que ellos pueden resolver sus conflictos internos y que esa decisión es una decisión tal cual como una decisión que lo puede emitir un juez de la justicia occidental. Sin embargo, lamentablemente tenemos a la fecha, ¿no? Muchas autoridades que vienen siendo criminalizadas cuando de alguna forma ellos han resuelto las cuestiones internas, ¿no? Podemos tener quizás toda una clase solamente hablando del tema de la justicia indígena. Ahora solamente vamos a dar un marco jurídico amplio, ¿no? También tenemos el 191, que dice reconocimiento, ¿no? De porcentajes mínimos de representación política de pueblos originarios en consejos regionales y municipales, ¿no? Acá también les voy a dejar, estos son los artículos del 169, del convenio 169, que habla de autoidentificación, goce de los derechos, la consulta previa, ustedes que tanto seguro deben haber escuchado, ¿no? Que reconoce el convenio 169 y que señala, ¿no? Que cada vez que el Estado, cuando me refiero al Estado, me estoy refiriendo a los niveles también, tanto regionales, locales, ¿no? Cada vez que ellos quieran otorgar alguna autorización que pueda o susceptible de afectar a los pueblos indígenas, tienen que ser consultados, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que así como hay el derecho a la consulta, también hay el derecho al consentimiento, que cada vez más las organizaciones nacionales, ¿no? Indígenas, vienen reclamando, que ya la consulta lamentablemente se ha vuelto simplemente como un mero trámite, ¿no? Que el Estado va, toca tu puerta y te dice, quiero entrar a tu territorio. El pueblo dice, no, yo no puedo o yo no estoy de acuerdo porque va a afectar mi territorio, qué sé yo, pero el Estado al final es el que toma la decisión. Entonces los pueblos indígenas, las organizaciones que representan a pueblos indígenas han dicho, ya no basta la consulta, sino el Estado tiene que respetar también mi consentimiento, es decir, si el pueblo decide que no ingresa a la actividad minera, petrolera, el Estado tiene que aceptar esa decisión, ¿no? Ya las organizaciones se han dado cuenta que la consulta no es suficiente, que el Estado tiene que en determinados supuestos respetar el derecho al consentimiento de los pueblos. Pero también hay otro derecho, como es el derecho a la participación, que también lo refiere el convenio 169 en el artículo 7, que refiere que cada vez que haya programas, planes, proyectos que vayan a afectar a pueblos indígenas, que lo esté llevando a cabo el Estado,
Los pueblos indígenas tienen que participar antes, durante y después, ¿no? Eh, También habla el convenio 169 del derecho a controlar sus propias instituciones, su derecho consuetudinario, instituciones y sistemas de justicia. Miren qué interesante, ¿no? El convenio también refiere que los pueblos indígenas tienen el derecho a un sistema de justicia y que éste tiene que ser respetado con el único límite, como en todo sistema de justicia, en no afectar derechos fundamentales, ¿no? Y también, como hemos referido, el derecho de propiedad, posesión de tierras, territorio y hábitat, que lo establece el artículo 13 y 14, ¿no? Bueno, acá también les dejo otros derechos que reconoce, ¿no? En este caso, la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? Que tiene que ver también con el derecho a la libre determinación, ¿no? El derecho a la libre determinación justamente es, vamos a decir, es un principio y es un derecho que vamos a decir que es la base de los demás derechos de los pueblos indígenas, de que sean los pueblos los que definan, ¿no? Cuál va a ser su desarrollo de acuerdo a su visión, tanto en lo político, en lo económico, en lo social, ¿no? Son los pueblos los que tienen ese derecho y que tienen también el derecho a la autonomía y al autogobierno, ¿no? Autonomía para decidir sus prioridades, para decidir cómo se van a organizar, cómo es que van a resolver sus asuntos internos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acá también la Declaración de Naciones Unidas, ¿no? Déjenme ver que otra vez tengo este inconveniente que no puedo pasar la presentación. A ver, veamos. A ver, un minutito. A ver, a ver. A ver, ¿hasta acá hay alguna consulta? Les pregunto si tienen alguna. A ver, adelante. Beatriz. Sí, yo tengo una consulta. He escuchado sobre esta autonomía que tienen los pueblos indígenas de tomar decisiones, ¿no es cierto? En este caso, la comunidad sería. Entonces, ahí estaba recordando esta experiencia de, así como tienen esta decisión de resolver también internamente sus conflictos, ¿cómo se podría hacer en el caso, por ejemplo, de esta comunidad que yo conozco, ahora que el gobierno está dando, ¿no es cierto?, a los adultos mayores que son de tercera edad, ¿no? El pensión 65, y son como 6 o 7 abuelos en esta comunidad que estaban recibiendo que están recibiendo su pensión 65. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad? La comunidad ha decidido ellos se han repartido sus terrenos, todos los comuneros, y ellos han decidido de no darlos a estos abuelitos porque ya ellos están recibiendo su pensión 65, ¿no? Con eso. Entonces, no le han dado. Y a mí desde mi perspectiva, me parece bastante injusto porque ya se maneja ese discurso de que ellos ya reciben su pensión 65, entonces ya no necesitan tierra, ya para qué quieren tierra, para qué casa, ya a ustedes les mantiene el gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría en ese caso, por ejemplo, estos abuelitos ya, ya no reciben, no reciben de su comunidad, en este caso de sus autoridades, el respaldo ni la protección, sino que al recibir su pensión 65, ellos están siendo, incluso se podría entender como discriminados, ¿no?
como si fuera suficiente sus 250 soles, me parece que lo que reciben cada cierto tiempo, ni siquiera es mensual. Entonces, ¿cómo se podría hacer, por ejemplo, en esos casos? ¿Cómo actuaríamos en esos casos? Porque es bastante complejo también, ¿no? Está también ese lado, ¿no? Eso es mi consulta. Ya, muchas gracias por tu pregunta. A ver, miren, eh, así como se tienen derechos, también se tienen obligaciones, ¿no? Hay comunidades que lamentablemente también pues utilizan sus derechos excediéndose, ¿no? Sin embargo, en este caso, si vemos que hay un problema con una comunidad que está haciendo un uso arbitrario de su derecho, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que es como que si ya les estuviera quitando la posesión, no sé exactamente cómo sería en esta comunidad, si es que, porque hay comunidades, muchas comunidades campesinas pueden tener quizás ya títulos individuales dentro, ¿no? Pero siguen de alguna forma teniendo pues un espacio. En este caso habría que ver si en efecto hay una vulneración a estos derechos de estos abuelitos que se les ha, que la misma comunidad habría tomado. Habría que ver si en efecto esta fue una decisión de asamblea, ¿no? Si, o sea, el hecho de quitarles, vamos a decir, parte de sus tierras, quizás internas, ¿no? Habría que ver si esa fue una decisión siguiendo los procedimientos internos establecidos en su estatuto, porque la mayoría de comunidades campesinas, nativas, no tienen reglas. Muchas de ellas pueden ser reglas que estén reconocidas o establecidas en su estatuto, pero además, sobre todo, ¿no es cierto?, toda comunidad tiene que regirse por el convenio, por la Constitución, y si de alguna forma vemos que ha habido una arbitrariedad, que esta fue una decisión de una asamblea y no solo de un grupo de ellos, entonces habría que recurrir a, primero, procesos constitucionales, porque habría una afectación, una discriminación, ¿no?, en contra de de dichas personas, ¿no? Como bien refieres, tú dices, pero no se les puede, pues, quitar sus tierras, ¿no? Entonces habría que ver ahorita con más detalle, ¿no?, el caso concreto. Si fue una decisión de asamblea o no, o sea, si hay actas que establecen que fue una decisión de asamblea, si se les permitió a dichos abuelitos participar en esta asamblea o simplemente fue eh, una decisión arbitraria por parte de algunos de ellos, ¿no? ¿Y qué mecanismos se pueden hacer? Bueno, ¿no? Primero, tratar de agotar la vía, vamos a decir, interna, comunal, ¿no? Presentar la queja formalmente también a la asamblea y decir, está sucediendo esto nos parece una arbitrariedad, ¿no? Que se les permita que los abuelitos puedan hablar en ese espacio y que la asamblea pueda decidir. Si la asamblea continúa, estoy hablando de la asamblea, no de solamente algunas personas, ¿ah? Si la asamblea continúa con esa decisión arbitraria, pues habría que acudir a acciones constitucionales, ¿no? A fin, como por ejemplo el proceso de amparo, ¿no? Para que se ordene, en este caso, a la asamblea que pueda acudir o que pueda respetar los derechos de estas personas que son miembros de la comunidad, ¿no? No sé si quedó claro hasta ahí mi respuesta o si hay alguna otra pregunta. Sí quedó claro. Tengo entendido que sí, la decisión se ha tomado de manera conjunta, por decirlo así, en la asamblea. Lo que entiendo que ellos han hecho de manera colectiva en la asamblea es que ya estos abuelitos, ¿no? Ya, ¿para qué quieren, no? Ya tienen, entonces no le vamos a dar y así es como ellos han decidido. Ahora, incluso otra de los asuntos que también ahí existe es que hay una señora todavía en esta comunidad que no tiene DNI y realmente está abandonada.
Y ya según la información, a sus autoridades han recurrido para que se le pueda ayudar también a esta señora. ¿Cómo le ayudamos, por ejemplo, con pensión 65, ¿no? O esto del CEN, porque se supone también, ¿no? Tendría si adquiere su DNI, pero tampoco hay esa iniciativa. Entonces, ahí todavía, ¿no? Están, o sea, um, si toda la comunidad decide de ya no darle a estos abuelitos, entonces, porque también ellos dicen que ya estos abuelos ya tuvieron su tiempo, ellos usaron la tierra, ahora ya que están viejitos ya se van a morir, ¿para qué, no? Entonces, que eso también suena bien bastante fuerte, ¿no? Que estén esperando toda una comunidad que te mueras. Debe ser feo para los abuelitos, ¿no? Bueno, eso. Ya. Miren, como les indicaba, en efecto, o sea, todos tenemos derecho, pero también hay límites a nuestro derecho, ¿no? Se respeta el derecho a la autonomía para organizarse, para en lo económico, en lo administrativo, en las decisiones que puedan tomar internamente, pero el límite es no afectar derechos fundamentales, ¿no? Y en este caso estarían afectando de alguna forma los derechos también de esos abuelitos a mantener sus tierras hasta cuando ellos deseen, ¿no? O sea, es decir, no puede haber este tipo de decisiones. Pero para eso, en efecto, como les decía, entiendo, pues los adultos tendrían sus hijos, ¿no? De alguna forma, o también se puede recurrir a la Defensoría del Pueblo para que se ponga en conocimiento de estos hechos y se interpele primero, o sea, siempre hay que hacer ese llamado a la misma comunidad de que eso no se puede permitir, ¿no? Y si la comunidad persiste, ¿qué tienen? O sea, se tendría que recurrir a la defensoría, se tendría que recurrir, por ejemplo, también mediante una acción de amparo, porque hay una violación, en este caso al derecho, ¿no? de no ser discriminado, para que se respete y la comunidad respete los derechos de estos abuelitos, ¿no? A sus tierras, ¿sí? Eso sería un poquito, ¿no? Las vías que se podrían establecer. Antonio, tú también tenías una consulta, adelante. Bueno, sí, un tema práctico con referencia al convenio número 169, ¿no? Bueno, como sabemos, pues existe el derecho a la consulta previa que ya está en vigencia y además tiene una serie de reglamentación. Posteriormente esto, hablaste de acerca del derecho del consentimiento y la verdad no tengo mucha información del tema, no sé si podrías ahondar un poco más. ¿En qué consiste básicamente este derecho al consentimiento y si ya tiene una reglamentación en sí o existe alguna jurisprudencia, un ejemplo claro para poder hacer el seguimiento, ¿no? Me interesa mucho el tema de este derecho al consentimiento. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Miren, a ver, yo les comenté quizás por el tiempo, ya solo vamos a un poco abordar, como les decía, ya algunos casos, ¿no? Para que ustedes por lo menos se vayan por lo menos con alguna jurisprudencia, ¿no? La Corte Interamericana, que es una instancia a nivel internacional, estableció en un caso que se llama el caso Saramaca versus Surinam, que para determinados supuestos no solamente basta consultar, es decir, que el Estado te diga, miren, va a haber un lote petrolero, una concesión que quiero que se va a desarrollar en su territorio, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿No? A la fecha, el caso peruano, existe una ley de consulta que establece 7 procedimientos, ¿no? Primero que se identifique la medida, posteriormente a quiénes afectaría esta medida y 7 etapas para justamente que se implemente el derecho a la consulta, ¿no? Pero lamentablemente la última etapa en este proceso señala que si la comunidad dice que no, pero el Estado, ¿no? El Estado evalúa y dice, bueno, no, yo
al final el que toma la decisión, según esta ley, es el Estado. Entonces, los pueblos dicen, ¿para qué entonces me consultan? ¿Para qué entonces se establece este procedimiento con asambleas y un montón de cosas si al final es el Estado el que va a tomar la decisión? ¿No? Es como les decía yo, viene el Estado, les toca la puerta a la comunidad, les dice, ¿puedo ingresar? Ustedes dicen no, y el Estado dice, ah, pero yo soy el que toma la decisión, ¿sí? Entonces las organizaciones ya se han cansado de eso y dicen, no, ya nosotros no solamente queremos que se respete la consulta, sino también el consentimiento. ¿Qué quiere decir el consentimiento, no? Si la comunidad dice que no, o sea, no da su consentimiento, entonces el Estado no podría ingresar al territorio. Y en este caso que llegó, es un caso Saramacca versus Surinam, ¿no? El país Surinam, en este caso el Estado Surinam, ¿no? Igual también estableció concesiones dentro del pueblo Saramacca y y en este caso la Corte Interamericana, que es, vamos a decir, son jueces internacionales, ¿no? De esta instancia, también podemos tener una clase solamente del tema del sistema interamericano, ¿no? Que hay dos comisiones dentro, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. En este caso, la Corte Interamericana estableció de que para determinados supuestos, cuando estamos hablando de planes de desarrollo que vayan a impactar la vida, la integridad de los pueblos, no solamente basta consultar, sino también tener el consentimiento previo, libre e informado. Es decir, si el pueblo, o sea, dice no porque en efecto va a afectar su vida, su integridad, el Estado tendría la obligación de respetar el derecho al consentimiento de ese pueblo, ¿no? Y para entender el consentimiento es así como algo muy práctico, ¿no? Cuando tú vas al médico y te tienen que operar, ¿qué te hacen firmar? ¿No? La autorización o tu consentimiento de que estás de acuerdo que te van a operar, ¿no? Es igual. En este caso, si el pueblo no da su consentimiento, el Estado tendría que respetar esa decisión. Y solamente también para comentarles, ¿no? A la fecha se está discutiendo la política nacional de pueblos indígenas, donde están participando 8 organizaciones nacionales, ¿no? Que representan ya sea pueblos andinos, pueblos amazónicos, ¿no? Y donde se está discutiendo en efecto varios ejes o temáticas, como por ejemplo el territorio, el tema de la consulta, el consentimiento, la participación, el tema de justicia indígena, ¿no? Y en ese espacio las organizaciones han sido muy claras en decirle, en este caso al Ministerio de Cultura, nosotros consideramos que la consulta ya no es suficiente, porque hay muchos procesos de consulta que incluso los acuerdos no se cumplen, ¿no? Y para nosotros es importante que se respete nuestro consentimiento, ¿no? Entonces, yo con mucho gusto podría alcanzarles a través de Daniel una jurisprudencia también en el caso de Madre de Dios, por ejemplo, donde lamentablemente tenemos problemas de minería ilegal, ¿no? O minería informal, donde el gobierno regional de Madre de Dios otorgó concesiones dentro de un territorio de una comunidad nativa. Más del 60% de su territorio estaba concesionado y en este caso un juez valiente, ¿no? Decidió declarar nulo las concesiones o nula las concesiones que se superponían a este territorio, señalando de que se había violado el artículo 10, ¿no? De la Ley de Procedimientos Administrativos, que señala que todo acto administrativo tiene que respetar la Constitución. Y al ser la concesión minera una concesión, ¿no es cierto?, administrativa, también, en este caso, el gobierno regional tenía que respetar vamos a decir, el convenio 169
que en el artículo 6 señala que toda medida administrativa o legislativa tiene que ser consultada con los pueblos indígenas cuando éstas afecten a sus derechos, ¿no? En este caso, es un caso muy conocido, el caso de Madre de Dios sobre nulidad de concesiones. Un juez dijo, declárese nula todas las concesiones que se superponen al territorio de la comunidad, predios agrícolas que se superponen al territorio de la comunidad y también autorizaciones de agua, ¿no? Le ordenó también al gobierno regional de Madre de Dios que repare lo que se había generado justamente por la invasión y el impacto que había generado de alguna forma el desarrollo de estas actividades dentro del territorio de esta comunidad, ¿no? Entonces, tenemos creo que esta jurisprudencia rica que es importante conocer, como en el caso de Tres Islas del año 2012, que es una comunidad que tenía un título, que tenía un reconocimiento como comunidad nativa y que en base a una decisión de asamblea, o sea, no es una decisión solo de algunos individuos, sino una decisión de asamblea, decidió construir una tranquera y una casa dentro de su territorio a fin de que no ingresen terceros, en este caso mineros, ¿no? Para explotar la minería, y fue la comunidad la que construyó esa casa y esa tranquera. Sin embargo, estas dos empresas de transporte llamados los Mioneros y los Pioneros interpusieron una demanda de habeas corpus, ¿no? Porque para estas empresas de transporte se le estaba afectando su libre tránsito. Lamentablemente, en primera instancia, un juez ordenó que todo tercero ingresara al territorio de la comunidad y le dijo, ustedes no pueden construir una reja, una tranquera dentro de su territorio. En segunda instancia, igual la sala confirma esa decisión y luego de eso, se interpone una acción constitucional que es un habeas corpus contra este primer habeas corpus. Llega el caso hasta la instancia más grande, vamos a decir, y final a nivel nacional, que es el Tribunal Constitucional, y el tribunal decide y dice que la comunidad tenía todo el derecho de construir una tranquera y una reja dentro de su territorio, ¿no? Y que esto estaba amparado en el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos. Y que válidamente, como cualquier propietario puede construir una reja, una tranquera, las comunidades también tienen ese derecho, ¿no? Este es un caso también del 2012 del Tribunal Constitucional, y algo muy importante en este caso es que el tribunal aplica el convenio 169, pero también la Declaración de Naciones Unidas, aplica la jurisprudencia de la Corte Interamericana y señala, ¿no?, que si bien la Constitución refiere propiedad de las tierras, a la luz de estos instrumentos internacionales debe leerse propiedad al territorio. Y dentro del territorio los pueblos ejercen autonomía y autogobierno, ¿no? Hay más jurisprudencia, como les digo, podemos tomarnos quizás varios días, ¿no?, para seguir discutiendo y aprendiendo sobre estos temas, pero creo que por lo menos espero que se hayan ido con algunos elementos importantes que es fundamental conocer, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, Wilson. Doctora, disculpe, entonces concluyendo, si bien es cierto, ya existe todo el tema del derecho a la consulta previa y me dice que tiene 7 etapas, la última etapa sería al derecho del consentimiento, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo. O sea, ¿el derecho al consentimiento es parte de la consulta previa? A ver, no, Wilson. A ver, en el derecho internacional
o sea, en el convenio 169 de la IT, en el artículo 6, se señala, ¿no es cierto?, que cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectar a los pueblos indígenas tiene que ser consultada. Eso es lo que dice el convenio 169 en el artículo 6, ¿no? A partir de los lamentables hechos de Bagua, a ver, vamos a, justamente para que tengan en cuenta esto, voy a ver, ojalá que se pueda ver, porque he tenido problemas. ¿Se puede ver ahí, Wilson? ¿Me Sí, comentas? en pantalla Ya. completa, convenio 169. Ya, miren, el artículo 6 del convenio 169 dice, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos, es decir, primera conclusión, ¿quién consulta? ¿El Estado, los particulares, la empresa? ¿Quién consulta? Los gobiernos deberán, ¿no? O sea, no te dice podrán, dice deberán a consultar a los pueblos interesados. Cuando se refiere a pueblos interesados, se refiere a pueblos indígenas, originarios, ¿no? Mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Acá nada más podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Primero, ¿quién consulta? ¿Lo de la empresa? No, los gobiernos. ¿Cómo se consulta? ¿No? Mediante procedimientos apropiados. ¿A través de quiénes? De sus instituciones representativas. ¿Qué se consulta? Cada vez, ¿no?, que se prevean, o sea, que el gobierno en sus distintos niveles prevea medidas legislativas, es decir, proyectos de ley, ¿no? Cualquier medida legislativa o administrativa, como por ejemplo, concesiones mineras, forestales, autorizaciones, etc., ¿no es cierto?, susceptibles, es decir, que podría afectarles directamente. No necesariamente te habla de una afectación, o sea, puede ser una afectación indirecta, ¿no? Susceptibles, por eso dice que podría afectarles directamente. En el inciso 2 dice, ¿no? Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias con la finalidad, dice, de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas, ¿no? Acá se habla del consentimiento, pero como finalidad, ¿no? Lamentablemente, cuando uno ve el procedimiento que se tiene a nivel, vamos a decir, interno, ¿no es cierto?, a partir de los lamentables hechos de Bagua, nosotros tenemos que, a partir de eso, se logra, ¿no?, que se implemente a nivel interno mediante una ley, ¿no?, se implemente el derecho a la consulta. Y a nivel interno, o sea, ¿quién supuestamente es la entidad, ¿no?, la que debería hacer la consulta? Pues es el ministerio, o sea, ¿quién es el ente rector de alguna forma? Es el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura, o sea, hay una ley y un reglamento que establecen estas etapas. Primero, el tema de identificar la medida que se va a consultar. Luego, identificar a los pueblos indígenas originarios que supuestamente se va a afectar. La publicidad, ¿no?, sobre estas medidas, sobre estos pueblos. La información, la evaluación interna. Luego hay una etapa de diálogo, ¿no?, y la decisión. Estas etapas, en efecto, podríamos incluso tener, como les digo, una clase solamente de derecho a la consulta, pero al final la decisión, como bien dice el convenio, es que se llegue a un acuerdo y
que se respete el consentimiento. Lamentablemente, en estas etapas de la ley, se establece que al final quien toma la decisión es el Estado. Entonces, los pueblos indígenas se vienen quejando porque la mayoría, ellos no quieren la actividad extractiva dentro de su territorio. Sin embargo, la ley establece que el que toma la decisión final es el Estado. Esto, ¿no es cierto?, no va acorde con lo que dice el Convenio 169 ni con lo que dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Porque la Corte Interamericana lo que ha establecido en un caso muy importante es que si es una actividad extractiva que va a impactar la vida y la integridad de los pueblos, el Estado tiene que respetar el derecho al consentimiento del pueblo. Quiere decir que si la comunidad no quiere la actividad extractiva porque va a generar un impacto significativo en la vida del pueblo, entonces el Estado tendría que respetar que el pueblo diga que no quiere dar su consentimiento. ¿Sí? Entonces, este derecho al consentimiento es un estándar, es una regla mínima que lo ha establecido la Corte Interamericana, pero que lamentablemente en muchos supuestos no se respeta a nivel interno. Las organizaciones indígenas, como por ejemplo CNA, AIDESEP, ONAMIAP, que son 8 organizaciones nacionales que de alguna forma representan a pueblos indígenas, han dicho, ya no basta la consulta. La consulta se ha vuelto como más bien como validar, ¿no es cierto?, la violación a nuestros derechos, porque seguimos un procedimiento largo, yo no doy mi autorización, ¿no? Yo le digo al Estado que ese proyecto va a afectar, pero a pesar de ello, el Estado insiste y toma la decisión. Entonces, ¿dónde está la buena fe? Si yo también, o sea, ¿para qué me preguntas si al final tú vas a tomar la decisión? Entonces, las organizaciones lo que están exigiendo es que se cumpla este estándar y este derecho al consentimiento para que, y que el Estado no solamente respete el derecho a la consulta, sino también el consentimiento y el derecho a la participación, ¿no? Son, vamos a decir, 3 derechos importantes que se unen, que confluyen, ¿no? Y que el Estado tendría que implementar. A la fecha solamente tenemos una ley de consulta, pero la ley de consulta es una partecita, o el derecho a la consulta es una partecita del convenio 169, ¿no? Entonces, también hay una exigencia por parte de las organizaciones que se respeten estos derechos, por más que no haya una ley interna, porque no es que necesariamente tiene que haber una ley para desarrollar la participación, la consulta. Existe una obligación del Estado desde el 2 de febrero de 1995, ¿no? Que establece que el Estado, desde el momento que ratifica un acuerdo, ¿no? O suscribe un instrumento, ya está obligado a nivel interno. No necesitamos tener una ley de desarrollo, ¿no? Bastaría con que ya el Estado se ha comprometido internacionalmente para respetar esos derechos. No sé si hasta ahí quedó claro, todavía sigue habiendo dudas sobre estos derechos. Bueno, sí, gracias, doctora. Quedó claro. Clarísimo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya nos queda solo un minuto, ¿no? La verdad, como les digo, es importante que como profesionales, como estudiantes, estemos al tanto de estos derechos. Yo les hablé de la comunidad nativa de Tres Islas. Hay un libro que se llama Litigio Estratégico en Derechos de Pueblos Indígenas, ¿no? Que habla específicamente sobre el derecho a la autonomía y al caso de la comunidad nativa Tres Islas, que es importante que ustedes lo puedan ver. Es aburrida, son términos legales, pero yo creo que más allá de términos legales, en el
fondo este marco jurídico en la Constitución, en los tratados internacionales, que también a las comunidades campesinas se les aplican los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169, que no necesariamente un pueblo puede reconocerse como una comunidad campesina, nativa, sino lo importante es para que los estados puedan aplicarles estos instrumentos internacionales, ¿no? Bueno, yo me quedo muy contenta de haber participado en este espacio. El tiempo nos quedó recontra chico, así que muchísimas gracias nuevamente. Yo quedo a disposición para cuando ustedes deseen de seguir conversando sobre estos derechos. Bien, muchas gracias a todos los que hemos sido parte de esta sesión esta mañana. Muchas gracias a nuestra ponente, quien nos ha brindado esta ponencia sobre los pueblos y los derechos colectivos, a la abogada Rocío Trujillo Solís. Agradecemos mucho su predisposición y también los temas que nos ha compartido en esta sesión. Gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.